Bueno, son las 21:31, la temperatura está en 10 grados. Y me están diciendo acá, no te vayas a olvidar del amigo Augusto Wagner. No, no me olvido. Augusto es parte de este menjunje, estimados amigos. Él es parte de la misma rosca. Hugo Ramírez y Augusto Wagner son los santos patrones de la prebenda. No hay un solo cargo municipal que no se le deba a ellos. Y son 9.000 parásitos que le están insumiendo toda la plata de nuestras contribuciones a la Municipalidad de Asunción. Por eso es que no podemos tener calles como la gente, ni veredas como la gente, ni plazas como la gente, ni nada como la gente. En fin. Bueno, Lisa, agarrémonos a tongo. ¿Por qué vos decís que es inconstitucional la norma? Bueno, estamos hablando de la ley de autoblindaje vetada hoy por el presidente de la República. Sí, no sé si podemos ver la placa. A ver. ¿Dónde está la plaquita? Parece que te están boicoteando. Bueno, lo que puedo decir es que ahora los diputados, con ley o sin ley, bueno, con esta ley, si es que ellos se ratifican, ya no tienen excusas para tratar la pérdida de investidura de Carlos Portillo, acusado por supuesto tráfico de influencias. Bueno, este es el veto. Este es el veto presidencial. Sí. Decreto número 2062, por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley que reglamenta la pérdida de investidura parlamentaria, que es la reglamentación del artículo 201. Y esto es lo que estábamos hablando, Lisa. Contá un poco, ¿qué es lo que dice? Bueno, los diputados, el Congreso en sí sacó un proyecto de ley, un proyecto de reglamentación del artículo 201 por el cual reglamenta, establece el procedimiento por el cual se tiene que establecer una pérdida de investidura de un diputado o un senador. Bueno, entonces ellos lo que hacen es modificar en el artículo 4 del proyecto de ley, como dice también ahí el veto, ellos elevan la cantidad de números que se requieren para que un parlamentario pueda perder su investidura. Por ejemplo, acá ellos establecen en el proyecto de ley una mayoría absoluta. Una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso es la mitad más uno de los presentes. Sin embargo, el veto y muchos parlamentarios, también constitucionalistas, alegan que cuando no se establece una mayoría calificada, uno puede ir a un artículo de la ley que señala que solamente por simple mayoría se puede aplicar en caso que no establezca un artículo de la Constitución Nacional, como es el 201. Quiero ir al detalle un poquito de esto. Esto es la justificación del veto presidencial, el artículo 185, que le estábamos hablando con Lisa al presentar el programa. Y dice lo siguiente, el artículo 185, que es el argumento del presidente para interponer el veto. Las cámaras sesionarán conjuntamente en los casos previstos por esta Constitución en el reglamento del Congreso, donde se establecerán las formalidades necesarias. El quórum legal se formará, acá está, exactamente, el quórum legal se formará con la mitad más uno del total de cada cámara, salvo, y aquí viene la razón del veto, salvo los casos en que esta Constitución establece mayoría calificada, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos. Este es el argumento del veto presidencial. Ahora, fíjense ustedes que el artículo 201, que es el que está siendo reglamentado, no establece mayoría. Y dice simplemente, senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos por las siguientes causas: violación del régimen de inhabilidades del artículo 197 y uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. El artículo 201 no establece mayoría. En consecuencia, lo que dice el presidente y lo que dice Lisa, mi compañera aquí, es que no corresponde a la ley definir una mayoría. ¿Por qué? Porque la Constitución no define esa mayoría. ¿Correcto? Así mismo. Puedo ahora yo decirte mi punto. Por supuesto, adelante. Me van a crucificar y me van a odiar porque yo estoy a favor del Congreso en este tema. Siempre estuve, no es que ahora nomás voy a estar. Y estoy en contra de nuestro diario. Pero quiero explicar mi razonamiento. Adelante. Totalmente equivocado, pero voy a decirlo rapidísimamente. El artículo 185 efectivamente establece, estimados amigos, que salvo en los casos en que la Constitución establezca mayoría calificada,
se tiene que usar mayoría simple. Pero, fíjense ustedes lo que dice el artículo 190 de la Constitución. Cada Cámara redactará su reglamento y por mayoría de 2/3 podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros por inconducta y suspenderlo hasta 60 días sin goce de dieta. Y por mayoría absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental declarada por la Corte Suprema de Justicia. En caso de renuncia, se decidirá por mayoría simple de voto. ¿Qué es lo que sostenemos algunos? Que el artículo 201, estimado amigo, en una Constitución que es un todo lógico, armonioso, no está derogando el artículo 190, sino que el artículo 190 es el que debe aplicarse en el 201. Ciertamente, lo que nosotros decimos no está en la Constitución, es una inferencia, pero del sistema lógico de la Constitución. Pero yo, por supuesto, o sea, es una opinión y es la que sostuvo la Cámara, ¿verdad? O las cámaras del Congreso. Porque efectivamente es ilógico que para suspenderle se necesite una mayoría de 2/3 y para echarle no se necesite la mayoría. Esa fue la discusión, pero justamente salen constitucionalistas y dicen, bueno, pero si no están de acuerdo con la ley, ¿por qué no modifican vía reforma o enmienda? No. ¿Por qué por ley modificaron lo que está establecido en la Constitución? Y decían, ¿por qué se constituyen ellos, por qué se convierten en constituyentes modificando por ley la Constitución nacional? O sea, a mi criterio no se constituyen en constituyentes, perdón la cacofonía, sino que simplemente articulan el 190. Es decir, se lee el 201, pero no despegado del 190, sino que como parte de un todo armonioso, porque fíjate, vuelvo al 185, señora, al 185. Salvo los casos en que la Constitución establezca, y este es uno de los casos en que está a salvo, el 190. El 190 sí establece una mayoría calificada, que es una mayoría de 2/3. Esa es la discusión. Esa es la discusión. Ahora el presidente se fue directamente ya por tu argumento. Sí, claro, lo que pasa que él, no, lo que pasa que él cuando era parlamentario, él ya dijo eso, que él ya votó en contra de esta ley de autoblindaje, porque la primera vez que se vetó no solamente establecía esta mayoría, sino también la condena, cosa que tampoco regía. Ahora, yo voy a irme yo dije una cosa en FM hoy, en la 98.5, que quiero repetir contigo, Lisa. ¿Cómo no? Todos estamos ahora muy contentos porque 4 sinvergüenzas perdieron la investidura. Óscar González Daer, Oviedo Mato, Víctor Bogado y Dionisio Amarilla. Entonces, nadie discute, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el Grupo Cartes tiene mayoría simple en la próxima legislatura o logra construir una mayoría simple en esta legislatura y empieza a echar senadores simplemente porque son opositores a su proyecto? ¿Qué van a decir? Ese es el argumento por el cual ellos hacen este proyecto de ley, ¿verdad? Quieren, pero igual si tienen los números van a echar. Sí, pero tienen que tener 30, porque esa es la razón. 23. Sí, claro, Cartes podría hacer esto que te estoy diciendo como hipótesis con 12 votos en una sesión. Por eso es que se piden mayorías calificadas en ciertas y determinadas cuestiones, porque lo que la Constitución quiere al establecer mayorías calificadas es consenso. Justamente para que no haya minorías arbitrarias y poderosas bien organizadas que puedan hacer estas cosas. Lo que denunció hoy Katia González, que quería dar tratamiento a una nota donde justamente se pedía su pérdida de investidura. Un empresario arenero pedía que se le quite la investidura porque supuestamente ella habría influenciado para que se cierre su arenera. Entonces, no se le dio trámite a eso y quedó como que se tomaba nota y no se le dio trámite. Finalmente, como ella quería que finalmente se pase a la comisión. Claro, una cosita más que yo. Señora, esto que yo estoy diciendo es totalmente antipático y es políticamente incorrecto porque
estamos todos muy contentos con la pérdida de investidura de los bandidos. Coste que Carlos Portillo sigue en la Cámara de Diputados. Coste que... ¿Quién más está en la Cámara de Diputados? Bueno, Tomás Rivas. Tomás Rivas sigue en la Cámara de Diputados. En fin, hay una serie. Miguel Cuevas. Bueno, están toditos. O sea, Varios. pero yo lo que quiero que ustedes se pongan en la perspectiva de que está bien, ¿qué pasa cuando empiece gente decente como Katia a ser cuestionada? Y cuando no se requieran los 2/3, sino que se requieran 12 en el caso de senadores para echarla. Y en el caso de diputados serían, a ver, la mayoría simple de diputados es 41 votos. 41 y sería... No, la mitad más. Serían 21 votos. 21 votos. O sea, con 21 diputados le echamos a Katia. Esto ya se hizo en Nicaragua, estimados amigos. El dictador Daniel Ortega usó este argumento para hacer de nuevo la Corte Suprema de Justicia. Y usó, atiendan bien lo que les voy a contar, porque después no quiero que me digan, no, lo que pasa es que nadie nos avisó. Les estamos avisando. En Nicaragua, estimados amigos, el dictador Ortega, con sus cómplices en la Corte, arguyó la ausencia de miembros opositores para echarlos con mayoría simple. ¿Por qué? Porque las cámaras, o sea, en el caso de Nicaragua, la Corte tenía derecho a compeler la presencia de los ausentes y no se presentaron. Entonces los echaron y se quedó él solito con el Poder Judicial. ¿Cómo es que nosotros no vamos a tomar nota de lo que están haciendo las dictaduras? Aunque el asunto sea antipático, no sé. Y hoy se mostraron bastante a favor de no dar trámite a esta denuncia, pero por una forma de abroquelamiento para o sea, para que Katia sea defensora también de Carlos Portillo. Claro, para bloquear y evitar que se dé trámite a la pérdida de investidura de Carlos Portillo, que está ahí pendiente, no se archivó. Yo creo que si esto finalmente es ley, no tienen más excusas los diputados para dar tratamiento a la pérdida de investidura de Carlos Portillo, porque si por los mismos motivos salió Oscar González Dar, también se podría aplicar el caso de Portillo. Te quiero contar lo que nos dijo ayer Blas Llano. Estuvo ayer en la radio, 2 horas estuvo con nosotros, el presidente del Congreso en ABC Cardinal, y dio un matiz que a mí me hizo, bueno, que a lo mejor va a haber un compromiso, pero quiero saber lo que vos sabés, porque yo, o sea, hablamos con él, pero no hablamos con la base de sustentación, digamos. Blas dijo ayer que lo que él estaba buscando es que se reglamente el procedimiento, no la cantidad de votos, porque él me dio la impresión de que no quiere discutir ya la cantidad de votos que está pidiendo el presidente, pero sí definir qué es uso indebido de influencia. Lo que pasa es que cuando van a uso indebido de influencias quieren ir a que exista una condena firme. Entonces, justamente van a lo que ya con la primera ley fueron, que fue vetada por Cartes cuando se planteó el tema de la condena. Claro, van a lo mismo. No, pues la condena sí es inconstitucional, porque entonces sería irrelevante el artículo 201, esa es la tesis de Juan Darío Monge. O sea, ¿para qué queremos el artículo 201 si necesitamos una sentencia judicial? Porque esto, señor, para que lo que estamos hablando con Lisa es una pequeña dificultad de matiz que hay que entender muy bien. En la ley penal paraguaya hay una figura que se llama tráfico de influencia. Pero esta figura penal tiene un requisito en la ley para perfeccionarse, o sea, para que se realice. ¿Cuál es? Y es que el traficante de influencia tiene que tener beneficio económico personal. Es decir, tiene que tener dinero. La norma de la Constitución, el 201, no habla de tráfico de influencia. Dice uso indebido de influencia, que no necesariamente produce beneficio económico. En consecuencia, son normas diferentes. ¿Qué quiere Juan Darío Monges? Y por eso se hizo el anterior proyecto. Que se implique en el artículo 201 la norma penal. Y son distintas. No tienen nada que ver una con la otra. En consecuencia, la norma constitucional es mucho más amplia
que la norma penal, porque no exige la comprobación del beneficio pecuniario. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. En el número lo que no estoy de acuerdo. Bueno, lo que sí que finalmente si la ciudadanía presiona con ley o sin ley, se le debe sacar la investidura al parlamentario que se considere que cometió categórico que uso tenemos indebido de influencia. Yo nomás lo que te contaba lo de Blas ya, ¿no? Porque quiero saber un poco cómo es la cuestión del número. Porque Blas lo que decía es, está bien, vamos a no encontrar, o sea, no vamos a estar nunca de acuerdo en los números, pero vamos a suponer que ustedes ya ganan, ¿verdad? Vamos a definir si lo que hizo Dionisio es o no es tráfico de influencia, uso indebido de influencia. Vamos a definir si lo que hizo Víctor Bogado es uso indebido de influencia, que esté definido. Eso es lo que dijo Blas, ¿verdad? Y es cierto, no está definido. Yo no digo que Blas tenga razón, digo que es cierto que no está definido. Nosotros sabemos que es, cuando vos le llamás por teléfono y le decís, che, María Luz, nena, quiero que mi empresa entre en el tema IPS y bajemos los decibeles de la campaña periodística, es uso indebido de influencia. Pero lo que Blas dice es vamos a poner en papel eso. ¿Cómo te parece que Esa está? es otra discusión. De hecho que ayer cuando hablábamos con Rodrigo Blanco, que fue uno de los artífices de esta comisión especial, Rodrigo, grande Rodrigo, hijo de Sindulfo Blanco, Sindulfo, ex ministro de la Corte. Sí. Bueno, él decía que va a aceptar el veto de Mario Abdo Benítez, cuando que él fue uno de los artífices para que se cree esta comisión especial, justamente que dictaminó, que convocó a destacados juristas para que dictaminen en qué sentido, si hacía falta una ley o solamente un reglamento interno. Entre esos abogados estaba Jorge Bogarín, que fue también abogado del padre de Rodrigo Blanco, abogado Tomás Rivas, que también está ahí cerquita nomás, si es que pierde o no la investidura, porque está con una imputación por el caso Caseros de Oro. Y también me dicen que fue abogado Oviedo Mato. Entonces, Jorge. Entonces era una parte interesada en el sentido de sacar. Pero yo lo que he leído es Jorge, vos no podés ser, Jorge es un gran abogado, podés ser ni un asesor, pero hay que poner sobre la mesa cuáles son los vínculos. Porque es lo que estábamos hablando sobre Hugo Ramírez y Aristides Morales, pongan sobre la mesa los vínculos, porque si no, yo soy la Virgen María. No sos la Virgen María, boludo, sos un tipo que tiene vínculos. ¿Me permiten un ratito? Sí, cómo no. Está Kiara Coronel con una, en la tercera creo que está Kiara, con una información ahora de último momento. Kiara, estamos contigo, adelante. Buenas noches, Enrique, y a la querida mesa de periodistas, a la audiencia de ABC TV. Estamos en la comisaría tercera metropolitana, justamente, porque hace minutos nada más la Policía Nacional detuvo a una persona que sería también una de las tres que supuestamente realizaron un asalto en la zona roja de Asunción. Dos señoritas estaban saliendo del trabajo ya en horas de la noche cuando tres hombres se acercan a ellas sin arma en mano, pero ingresan en una zona de agresiones, por decirlo de alguna manera, y con eso tratan de despojarle de sus bienes. Creo que llevaron algunos elementos, celulares, ¿verdad? Sí, las señoritas estaban saliendo de su lugar laboral y momento en que fueron sorprendidas por tres sujetos de sexo masculino. Uno de ellos les sustrajo el celular y a otra le sustrajo su cartera. Después tiraron otra la cartera, la chica pudo recuperar su cartera, pero no así su billetera, donde se fueron sus documentos y todo, dinero en efectivo que no supo decir la suma, ¿verdad? Pero momento dado que aparentemente estas personas no tenían arma de fuego, ni ningún tipo de arma blanca, esta persona se dio cuenta y le dio persecución. Y fue alcanzada ya sobre Mariscal López y Turbe, en donde justamente había un personal policial apostado, quien aprendió a uno de los sujetos en el auto. Ahí se recuperó el celular. Ya. Y después se impartió captura por los sujetos a través de la radio y se pudo dar con el paradero de una y después la otra persona, pero todavía no estamos verificando los datos si corresponden. Bueno, hasta el momento, dos de los tres detenidos fueron identificados por las víctimas. Sí, fueron identificados plenamente por la víctima. Dos personas, el tercer sujeto es lo que no estamos seguros hasta el momento. Bueno, Enrique,
justamente esto, decimos, ocurrió en zona roja, en zona baja del microcentro capitalino, específicamente sobre la calle Iturbe, casi 25 de mayo. Según daban a conocer estas dos señoritas, ellas decían que falta en ese lugar, en esa zona, un control policial más intenso porque es una zona sumamente oscura. Ellas todos los días salen del trabajo a esa hora y bueno, uno se expone entonces a esa zona, a esas horas también, a este tipo de sucesos. Por ventaja ahora la policía pudo actuar ante los gritos desesperados de estas dos mujeres y bueno, el grupo Lince está trabajando también para poder ayudar en la detención de los supuestos autores del hecho. Repetimos, 3 personas, 3 hombres están justamente detenidos aquí en la comisaría tercera metropolitana, pero 2 fueron identificados. Es decir, a uno ya imagino que lo van a soltar, porque está medio que detenido en vano, ¿verdad? Y si no hay denuncia en contra, ya se va enseguida. Bueno, los linces justamente están realizando esta tarea de detención en la zona a los sospechosos, a los que parecen más o menos haber sido autores de este suceso, y hasta el momento solamente 2 de ellos fueron identificados o reconocidos por las víctimas de este hecho. Gracias, Kiara, muy amable. Sobre esta situación después vamos a tener que hacer un programa enterito también sobre qué derechos tiene la policía o qué derechos no tiene la policía. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta en un segundito.